continuamos para que Ana tenga el suficiente tiempo para que podamos aprender mucho de ella. Bueno, me toca presentar a Ana Rubio. La verdad que me hace una ilusión tremenda. Yo creo que hay que darle las gracias permanentemente porque siempre que lo necesitamos está disponible. Yo creo que es un lujo, como muchas de las que durante estos 3 días vamos a tener la posibilidad de escucharlas. Creo que cada vez tenemos más mujeres sabias y sobre todo no solamente que son sabias, sino que además… ¿No se escucha? Sí. Sino que además tienen la generosidad, sobre todo, de hacernos partícipes de su conocimiento y junto con ellas vamos avanzando y abriendo camino. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, Ana Rubio, yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí la conocemos. Ya hemos tenido la ocasión de escucharla muchas veces. Sus aportaciones nos han hecho reflexionar y seguir avanzando. Pero por si acaso hay alguna persona que no la conoce, voy a brevemente a hablar un poco de su currículum y yo creo que lo importante es que tenga tiempo para que tome la palabra y nos exprese todo aquello que tiene que decirnos esta tarde. Ella es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de Granada. Ha sido y es colaboradora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada desde el 89 hasta el 98, impartiendo docencia de tercer grado en el programa de doctorado de Estudios de la Mujer. Y a partir de esta fecha participa en el Experto de Igualdad. Ha sido investigadora del Instituto de Estudios sobre la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, impartiendo también docencia de tercer grado en el programa de doctorado Paz y Conflictos, desde el 89 al 2000. Ha sido directora de la colección monográfica Eirene, de estudios sobre la paz y los conflictos, y a partir de esta fecha pertenece al Consejo de Redacción. Ha sido miembro o miembra, en la nueva acepción, evaluadora y docente del proyecto NAO, creación de una red laboral de formación de agentes de igualdad, financiado por la Comunidad Económica Europea, la Universidad Jaume I, 12 municipios de Castellón y la ONCE. El proyecto duró del 95 al 97. La actividad investigadora desempeñada, yo solamente voy a hacer algunas anotaciones, miembro del proyecto de investigación +D y desarrollo, Estado Liberal, Derecho y Bienestar Social, del 95 al 98, también del proyecto de investigación más desarrollo, Estado, Derecho, Bienestar Social, Derechos Humanos, Democracia y Orden Internacional, que finalizó en el 2002, investigadora principal del proyecto de investigación La familia matrimonial en el ámbito del ordenamiento jurídico español, del Instituto Andaluz de la Mujer, que después concluyó en una monografía que se publicó en el año 2000 por el Instituto Andaluz de la Mujer. Coordinadora del grupo de investigación que ha llevado a cabo el estudio multidisciplinar e interuniversitario sobre la argumentación en el ámbito judicial ante la violencia contra las mujeres, también encargado por el Instituto Andaluz de la Mujer en el año 2002. Entre sus publicaciones cabe destacar Los desafíos de la familia matrimonial, estudio multidisciplinar en Derecho de Familia, Las teorías de la argumentación y las sentencias lamentables, temas de conocimiento alternativo, más género, más libertad, más ciencia, de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, en el año 2000. La argumentación desde la perspectiva de género, una técnica para avanzar en la aplicación del derecho, del Foro Andaluz contra la Violencia de Género, del Instituto Andaluz de la Mujer, también en el año 2000. La globalización y la democracia como forma de vida, los desafíos del feminismo ante el siglo XXI, del Instituto Andaluz de la Mujer, también en el año 2000. Las medidas antidiscriminatorias entre la igualdad y el control, comentario sistemático a la Ley de Extranjería, del año 2000. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, comentario a la Constitución Socioeconómica de España, en Granada 2002, Género y desarrollo, internacionalización de los derechos humanos de las mujeres, de Zaragoza, el 2002, y la libertad y la corporalidad de las mujeres, moda y sociedad, la indumentaria, estética y poder, de la Universidad de Granada, del 2002.
Análisis jurídico de la violencia contra las mujeres, guía de argumentación para operadores jurídicos del Instituto Andaluz de la Mujer en el año 2003. Las políticas de igualdad, de la igualdad formal al mainstreaming, políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Junta de Andalucía, publicada en Sevilla el 2003. Y la representación política de las mujeres, del voto a la democracia paritaria, 10 años de historia, 1995-2005, hilando redes. Yo creo que hay muchos más libros que ella no nos ha hecho llegar, pero entre los artículos yo destacaré el último para darle a ella todo el tiempo, Nacionalidad y Ciudadanía, una relación a debate, Anales de la Cátedra Francisco Suárez en el 2003. Y sin más, yo creo, vamos a dejarle todo el espacio para que ella hoy nos hable. Los distintos feminismos, feminismos de la igualdad y feminismos de la diferencia. ¿Se oye? Bueno, a mí me tocaba. Normalmente, venir a Málaga es casi algo más que encontrarse en casa, porque afortunadamente a lo largo de estos años he podido establecer relaciones de afidamento, como diría el feminismo de la diferencia italiana, de reconocimiento y de autoridad entre mujeres o relaciones de sororidad, de lo que hablaremos más adelante, y verdaderamente encontrar estos espacios de divulgación y de intercambio son muy importantes también, como venimos hablando a lo largo de todo el día. Yo quisiera retomar y centrarme pues un poco en lo que hemos venido oyendo y escuchando a lo largo del día y en cierto modo quedarme con algunas de las cuestiones o llamamientos que Dolor ponía de manifiesto en su intervención. Estamos en política, pero estamos haciendo algo diferente, tenemos una voz distinta, ejercemos realmente el poder en nombre propio o es solo un poder prestado donde hacemos como eco de las voces de los demás, de otros intereses y de otras necesidades. Necesitamos, como ella pone de manifiesto, un discurso potente a nivel político e ideológico, sobre todo discursos que nos ayuden a comprender y a explicar la realidad. Quiero partir también de esa propuesta que ella nos hacía con anterioridad, tenerla aquí, intervenir después de ella en todo lo que significa de reconocimiento de una generación de mujeres españolas con autoridad, con experiencia, con discurso, hace que por primera vez en España tengamos esa memoria y esa genealogía y esas diferentes generaciones de mujeres que intercambian experiencias, propuestas y discursos que es tan importante. Y en ese sentido, obviamente, quiero partir de todo ese llamamiento de reformar los partidos, de poder meter la vida y las necesidades cotidianas de las mujeres dentro del discurso político. Estoy absolutamente de acuerdo con ella, con que indudablemente el eslogan de los 70, lo personal es político, para demandar el derecho y el control al propio cuerpo y los derechos reproductivos. Quizás en este momento la reivindicación, como ella bien decía, es a la inversa. Tenemos que sostener la importancia de la política y sobre todo la política como un espacio de hacer, de construir una materialidad distinta, de construir un hacer político diferente, donde estemos hombres y mujeres construyéndolo, y ese hacer político significa una revisión crítica de los discursos y de los presupuestos sobre los que esos discursos se sostienen a lo largo de la historia. En ese sentido, pienso que mi intervención, después de lo que se ha expuesto, tiene ante todo el sentido de poder ofrecer aquí, en una escuela tan importante de formación feminista, de discurso feminista, sobre todo para que le demos sentido y significado a todos esos nuevos términos que estamos introduciendo en las nuevas disciplinas, sobre todo para mí, que soy jurista, poder haber introducido el género dentro del sistema jurídico, dentro de dos leyes tan importantes como la ley contra la violencia o la violencia de género y también la ley de igualdad,
pero nosotros nos estamos viendo obligados a resignificar ese término dentro de la cultura jurídica y política, y obviamente se intenta hacer impidiendo que se hable de feminismo, con lo cual nos encontramos con palabras y términos vacíos que luego lleva a decir dentro de las facultades de Derecho y dentro de la filosofía política y jurídica, el feminismo no tiene nada que ofrecernos, es prácticamente un pensamiento redundante y, si me apuran, dicen nuestros teóricos y expertos, ilegítimo. Propone privilegios para las mujeres, y cuando no habla de privilegios, de lo que está hablando es de libertad y de igualdad, que de esto ya venía hablando el liberalismo desde hacía muchos siglos. Desde esa forma de, por una parte, vaciar los términos nuevos de lo que sería el pensamiento y la experiencia que le estaría dando sentido y significado para trasladarlo a esas áreas nuevas, sobre todo al ámbito del derecho, y por otra parte una descalificación constante de todo lo que ha significado el feminismo como cuerpo teórico, como movimiento social y también como eso que hemos visto a lo largo de hoy, esa experiencia particular, individual, difusa de mujeres y de algunos hombres que su comportamiento, su práctica y su propia lucha política está en la línea de lo que reivindica el feminismo, aunque no hayan leído jamás nada de feminismo y ni siquiera conozcan de dónde derivan precisamente esas convicciones y esos principios de los que parten. El feminismo ha sido oculto, invisibilizado, consciente y reiteradamente a lo largo de la historia. En ese sentido, me parecía que lo importante que yo podía dar y ofrecer desde la cultura jurídico-política era ofrecer discursos de los que hoy tan necesitadas y necesitados estamos. Discursos políticos que nos expliquen la realidad, decía Antonio. Necesitamos no discursos vacíos que solamente dan sentido y significado en política a los líderes o al carisma del líder, donde los partidos se han vaciado de sus señas de identidad ideológica. Y eso lleva precisamente al desencanto y a la falta de ver la ciudadanía hasta qué punto su voto y su presencia y su compromiso y sus lealtades realmente van a producir un impacto que esté transformando la realidad. En ese sentido, creo que es importante que recordemos algo que son los presupuestos como los cimientos del edificio en el que estamos viviendo. Los cimientos fueron hechos no para ser vistos, pero sí son los que sostienen todo el armazón donde hoy vivimos, desarrollamos nuestra ciudadanía y también los déficits que explican sobre todo la subjetividad de las mujeres. Cuando construimos estos cimientos, fijaros qué curioso, son muy significativas las palabras de quienes se pronunciaron y se reconocieron como sujetos libres e iguales. El gran momento del pacto del reconocimiento, quiénes son los sujetos y en qué se reconocen iguales. Cuando hacen esa representación simbólica, el texto emblemático, por eso lo estudiamos en la escuela, en los institutos y por supuesto también en las universidades, aparece el gran texto de Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Fijaros lo que dicen. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, hemos decidido exponer en una declaración solemne cuáles son esos derechos inalienables, es decir, que no se puede renunciar a ellos, porque sería como renunciar a nuestra propia esencia de seres humanos. Derechos naturales que nadie se los concede, sino que forman parte de su propia identidad humana. Derechos sagrados del hombre con el fin, y aquí está lo importante, de que esta declaración, constantemente presente en la mente de los miembros del cuerpo social, les recuerde sus derechos y también
sus deberes. Fijaros, es un momento importante que explica muchas de las cosas que hoy nos pasan, y era creer que bastaba la simple positivización, es decir, estos son nuestros derechos, estos son los derechos que consideramos esenciales, estas son las estructuras de poder que vamos a crear para protegerlas y garantizarlas, y solo con esa ley, con esa declaración, con esa exposición, ya todo está conseguido. Porque lo único que tienen que hacer los gobiernos para evitar ese retroceso y esa corrupción y todos los males públicos es solo tenerlos presentes. Fijaros, ¿por qué necesita? Hay dos cosas importantes que debemos de recordar para entender lo que en este momento estamos viviendo, que es, en mi opinión, un proceso político muy similar a este del siglo XVIII. Es un momento donde la clase económica con poder no le basta con el control económico, nunca le ha bastado a la economía con el control de los recursos y de la producción, sino que necesita controlar la política y controlar a partir de ella los contenidos del derecho, porque los contenidos del derecho son como la autopista donde el capital, las transacciones económicas se mueven con legitimidad, con seguridad y con certeza. Es decir, tuvieron que ajustar toda una serie de instituciones a sus intereses y a sus necesidades. Pero además tenían un problema, tuvieron que hacer una revolución. ¿Qué significa una revolución? Irse a los orígenes y al fundamento del poder, destruirlo para construir unas nuevas estructuras y relaciones de poder que partieran de un discurso diametralmente opuesto al que en ese momento existía, para poder ellos identificarse con los sujetos iguales que antes tenían prohibida la entrada al poder político y a la creación del derecho, puesto que no tenían linaje. Ellos por eso construyen el discurso de la igualdad, porque era un discurso que les permitía el acceso al poder y además permitía algo en este momento histórico extremadamente importante: el fin de la servidumbre, el reconocimiento de la propiedad de sí para los varones, era un requisito jurídico y político indispensable para el propio desarrollo del capitalismo. No tenían mano de obra, que estaba en un momento parecido al de ahora de globalización, de expansión económica, a nuevos mercados, a nuevas realidades económicas, a nuevas estructuras económicas, modos y medios de producción, y necesitaban poner fin a las servidumbres para tener esa nueva mano de obra adaptada a las nuevas exigencias económicas, pero también un cambio institucional relevante que les garantizara sus posiciones de poder a nivel económico, a nivel político y a nivel jurídico. Indudablemente el discurso que utilizan no es un discurso de la burguesía, pero que sí lo encuentran en toda la filosofía ilustrada. Y era perfecto. Por eso, fijaros, en este momento, cuando se habla de igualdad, tenemos que preguntar quién está hablando, porque la palabra igualdad es una palabra con una carga emocional tan fuerte que creemos que cualquier grupo o cualquier colectivo que habla de igualdad está hablando de las reivindicaciones de los grupos discriminados, oprimidos. No es verdad. La Organización Mundial del Comercio, las empresas entre sí, hablan de igualdad y de no discriminación. Están utilizando, como en el pasado, el mismo principio para fortalecer sus posiciones económicas, pero también para producir los cambios institucionales en la estructura organizativa y burocrática de los estados que estamos llevando a cabo en este momento. Mirad, a ellos les basta el reconocimiento de esos derechos porque es lo que necesitan para el control económico y el control del derecho. No necesitan más. Pensamos que al hablar de un discurso de igualdad, donde reconocía a todos los seres humanos como libres e iguales, creímos que ahí estábamos un nosotros, donde estábamos todas y todos. No es cierto.
Ellos hablan de hombre y del ciudadano porque perfectamente han dejado claro que las mujeres están en otro contexto diferente, y por eso veíamos que las revolucionarias francesas, mejor que ninguna, eran las que eran plenamente conscientes de la exclusión a las que eran sometidas y de la gran traición que se estaba haciendo a los ideales y a los principios ilustrados, y lo que había movido a toda la revolución y el proceso burgués. Fijaros, en ese momento están haciendo dos cosas importantes. En un primer momento, en esa declaración, sacan fuera a todas las mujeres. No entran ni las aristócratas, ni las burguesas, ni las obreras. No, es decir, no era un problema, por eso reiteradamente hemos dicho, no es un problema de clase social. Es un problema solo de exclusión por pertenencia a un sexo determinado. ¿Qué ocurre? Que nos olvidamos de la historia, porque además ya se encargaron de decirnos que aquello era simplemente un relato que estaba fundamentando el sentido y el origen del Estado, que era simplemente un conjunto simbólico de presupuestos que ya no tenían ningún sentido, y entonces caímos en el error de creer que todos los grupos que habían tenido problemas de exclusión y que todas las traiciones que la burguesía hizo a lo largo de la historia, los grupos excluidos lo habían sido de la misma forma y en el mismo momento. Ese error de diagnóstico lo hemos pagado muy caro, porque por eso hemos hecho a lo largo de muchos años un proceso de imitación mimética, es decir, de un mimetismo con el resto. Sobre todo, primero nos pegamos al movimiento liberal, que hablaban de igualdad y de libertad para todos, y creímos ahí estamos. Después, con el movimiento obrero, cuando reformaron el sistema electoral, eliminaron el voto censitario y ensancharon la ciudadanía, llaman sufragio universal a un sufragio que hemos aprendido en la escuela que estaba excluyendo al 50% de la población. Fijaros la perversión del lenguaje político. Hablar, claro, que todos hemos estudiado sufragio universal, pensamos pues estaríamos todas y todos, obviamente. No pensamos nunca que en ese momento, cuando se ensancha la ciudadanía, tampoco entráramos no solo las proletarias, ni las burguesas, ni las aristócratas, ninguna mujer. Pero fijaros, lo que a mí me interesa sobre todo poner de manifiesto para saber cómo tenemos que intervenir hoy y qué camino nos queda por recorrer y por qué tenemos los déficits y los tropiezos que no logramos subsanar adecuadamente a pesar de todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos conseguido. En mi opinión hay un error básico a nivel teórico que es de diagnóstico. Creímos que nos habían excluido del poder legalmente. Es decir, era cierto que junto a esa exclusión que se hace en esta declaración, fijaros, esta declaración es muy importante porque están diciendo quiénes somos los sujetos y en qué somos iguales. Es decir, hay un contenido material, no es simplemente una representación formal. Con esa identificación de quiénes somos los iguales, se está también identificando quién queda fuera, quiénes son los excluidos, los que no forman parte de esa subjetividad plena. Creíamos que eso no tenía relevancia, puesto que los límites habían sido a posteriori, cuando creamos el Estado y el derecho, se establecieron límites en el ejercicio electoral y, por tanto, límites en el ejercicio de la ciudadanía. Pero eso solo le había pasado a los hombres. Y fijaros de qué forma tan diferente se le excluye a los no propietarios, a los obreros, de ese acceso a la ciudadanía plena. No se les niega su subjetividad, ni su racionalidad, ni su autoridad en reciprocidad. Lo que se les niega es que se les dice, si le ponemos límites al ejercicio del voto y a la ciudadanía plena, es decir, que los hombres aprendan a leer y a escribir y a obtener determinado nivel de renta, eso es positivo para la riqueza de las naciones y es positivo para toda la comunidad, puesto que todos esos hombres
que no reúnen esos requisitos se esforzarán, producirán más, es como hoy lo de pleno empleo, serán más competitivos para alcanzar esas condiciones que hagan que el progreso de todo el colectivo aumente extraordinariamente. No se le está diciendo que tienen vetado el acceso a la ciudadanía porque no son sujetos racionales, que es lo que se está diciendo de las mujeres. Se les dice que se esfuercen y que en ese momento, por supuesto, tendrán reconocido ese estatus pleno. Lo que se dieron cuenta los obreros es que eso era una verdad media, como las mejores mentiras. No era verdad que por mucho que se esforzaran, realmente podrían acceder a la educación y a la cultura. No era un tema de voluntad y tampoco el acceso a la propiedad. Pero fijaros, a ellos les viene el límite en una ley electoral que le pone trabas, y entonces lo que hacen no es, como hicieron los burgueses, una ruptura en las relaciones de poder, puesto que ellos en el modelo humano burgués están plenamente reconocidos como varones y como sujetos racionales, iguales y con autoridad. ¿Por qué repito tanto lo de autoridad? Que tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo que tiene cualquier varón y la falta de liderazgo que tiene cualquiera de las mujeres, incluso las más nobles como tenemos aquí, con respecto a sus iguales, que es donde hay que medirlas, con respecto a sus iguales. Los hombres tienen autoridad porque está construyendo la burguesía como una especie de caballo de Troya, con el engaño dentro, un concepto de sujeto que nos dice que es un individuo, que se han puesto fin a todas las jerarquías y servidumbre entre seres humanos, y que la modernidad y esa gran declaración, así lo estudiamos en los libros de texto, significa la ruptura radical con todo el pasado y el comienzo de una nueva modernidad, ese momento de ilustración, de luz, de progreso, porque todo lo viejo quedaba atrás y en ese momento aparecían los individuos, los yo, que se reconocen como si fueran iguales. La trampa está en que ese individuo no es un individuo. Es un individuo que está aportando cuando hace esta declaración y luego cuando conforma el Estado, es un yo que lleva detrás de sí una mochila. Es decir, representa sus propios intereses, le pone voz a sus propias necesidades. Pero lleva además en esa mochila oculta la voz de todos aquellos sujetos naturales que han sido privados de ella, acusados de que no poseen racionalidad. Por eso los médicos del 19 decían que las mujeres tenían el útero conectado con su cerebro para poner de manifiesto que era imposible que nos dieran derecho y acceso a la educación, porque nuestro cerebro no era esa su función, y lo que hacía era, nos volvíamos estériles, puesto que le estábamos dando un uso absolutamente indebido de lo que era el fin propio de nuestra naturaleza, que era reproducir y hacer posible el mantenimiento de la especie humana. Por eso esos médicos, los biólogos, que en nombre de la ciencia están respaldando todo el engaño y toda esa sustracción de reconocimiento de las mujeres como sujetos plenos y sujetos racionales con voz propia, ese sujeto varón, fijaros, tiene la autoridad. La autoridad es una cosa muy importante, porque la autoridad tiene el problema que no nos las podemos dar cada una nosotras mismas, sino que nos tiene que ser reconocida por los otros y las otras. Y además la autoridad, sobre todo, y por eso me interesa recordar estos presupuestos que explican por qué tenemos los problemas que tenemos ahora, es que la autoridad en representación política significa que yo puedo hacer visible a quien no está. La dimensión material de la representación, que la hace posible la autoridad de la persona que está representando al colectivo, es precisamente que cuando yo hablo, bueno, si fuera un varón, cuando los varones hablan, no tienen ningún problema para representar los intereses comunes,
el bien de la comunidad, los objetivos colectivos, porque ellos desde el inicio representan sus propios intereses, sus propios derechos, lo ejercen en nombre propio, pero también están haciendo visibles los intereses y las necesidades de los menores y de las mujeres, que son sujetos naturales, pero no tienen autoridad para hacer visible a todo el colectivo. Por eso cuando las mujeres hablamos, no logramos hacer visibles a los hombres, no nos visualizan como alguien que la voz tiene la autoridad de hacerlo visible a ellos en sus intereses y en sus necesidades. Como mucho, solo tenemos autoridad para representarnos a nosotras entre sí, por eso siempre nosotras hablamos de nuestras cosas, de nuestros problemas, y si alguna asume puestos de poder y de autoridad, de nuevo vuelvo a hablar de las cosas de las mujeres, de los problemas de las mujeres, pero por supuesto no tiene nunca capacidad para estructurar, para dar contenido a los intereses comunes y colectivos. Esa falta de autoridad, ese hándicap en la representación que arrancamos desde el origen de nuestro propio discurso jurídico y político, que fue la base sobre la que hemos construido el Estado, sobre la que hemos construido la ciudadanía y hemos construido y desarrollado el mundo de los derechos, está limitado por todo ese origen y por toda esa historia que no podemos ignorarla, porque es la única que nos ayuda a explicar y a comprender lo que nos pasa y sobre todo cómo caminar de cara al futuro. Por eso yo en el texto que os he dado decía, la memoria no equivale a la simple acumulación de datos o de hechos. Desarrollar, valorar y analizar el legado que hemos recibido es imprescindible para que logremos dar sentido y valor a lo que es nuestro presente y nuestra realidad y podamos construir de forma adecuada estrategias teóricas y prácticas del futuro, superando errores y aprendiendo de los errores del pasado. La verdadera sabiduría, como decía Poulain de la Barre, no está en no caer nunca en el error, sino en ser capaces de superarlo. En ese sentido me parece muy importante recordar toda esa evolución, recordar esos hándicaps, porque mirad lo importante, pero además y lo tramposo del discurso en el que nos hemos sustentado hasta ahora y donde hemos insertado nuestras reivindicaciones y nuestras propuestas, se nos decía, bien, es cierto que en ese primer momento, cuando se habla de derechos del hombre y del ciudadano, las mujeres no están. Pero si esos grandes derechos, que son los derechos naturales, los derechos inalienables de la humanidad, porque todo lo que los hombres hablan lo elevan inmediatamente a categoría universal. Los derechos del hombre son los derechos de la humanidad. Las reivindicaciones históricas de los varones son las reivindicaciones de los sujetos imparciales, irracionales y razonables. Lo nuestro siempre está teñido de una cierta irracionalidad, de una cierta queja, de un cierto privilegio. Por eso todo lo que se nos da o se nos ofrece, incluso cuando avanzamos en el reconocimiento de derechos o en la adquisición de presencia en los espacios, fijaros que siempre nos dan una igualdad bajo sospecha, una igualdad y una libertad que alguien siempre nos tiene que controlar, que alguien tiene que estar determinando en qué punto aquello ya que pedimos no es legítimo. Fijaros que es continuamente una posición de minoría de edad, continuamente, incluso en los espacios donde tenemos presencia, influencia y una cierta capacidad de decisión. Siempre con esa sospecha de todo aquello que estamos haciendo, a ver si cayéramos en posiciones de privilegio, en posiciones de discriminación para los varones, a ver si estamos lesionando algún derecho de alguien que fuera mucho más importante que el de todo el colectivo de las mujeres, etc. Mirad, tener claro todo ese proceso histórico que hemos avanzado y que hemos desarrollado. Saber dónde se encuentra. Cometimos el error de creer, y lo han explicado muy bien todas las ponentes anteriores. Fijaros, los hombres hacen una cosa, conquistan la subjetividad, se reconocen como iguales en autoridad,
Cualquiera potencialmente puede ejercer el poder, es lógico que no todos, pero potencialmente sí, y después desarrolla la ciudadanía y las estructuras y espacios de poder que necesita. Llegan los obreros, no necesitan hacer ese proceso de transformación del modelo humano, porque ellos se pueden perfectamente, son asimilables al modelo construido por la burguesía. Lo que hacen es romper, producen un cambio electoral porque sus límites se habían venido establecidos desde una ley. Cambian la ley, ensanchan la ciudadanía y se meten. Pero fijaros, a pesar de todo eso, ellos no pudieron usar los mismos partidos ni las mismas mediaciones burguesas. Crearon partidos nuevos. Antes hablamos, necesitamos partidos nuevos. Necesitamos resignificarlos. Necesitamos de nuevas mediaciones. ¿Cómo tienen que ser hoy los discursos políticos? Hay que resignificar lo que hoy es hablar de izquierda y de derecha. No son términos políticos superados, son términos muy importantes y en este momento más. Nosotras entramos por la puerta de atrás, por la ciudadanía, y creímos que si depurábamos los ordenamientos jurídicos y eliminábamos las desigualdades que nos colocaban en esa posición de menores de edad, asimiladas a los menores incapaces, pues y luego conquistábamos derecho al voto y más adelante presencia, cuotas de presencia. Bueno, lo habían creído las feministas primeras que pensaron, cuando las mujeres voten la guerra terminará, eso creían en 1910 y 12. Las mujeres que saben tanto lo que cuesta crear vida, ¿cómo van a ponerla en peligro? Caemos en un cierto esencialismo y en un cierto embrismo, en cierto modo. Habíamos creído que éramos buenas por naturaleza, que éramos estupendas, también nos pasa a veces, cuando hacemos es que fulanita qué mala es. Bueno, si es que esto no es cuestión de mala y de buena. Esto tiene más que ver con cambios de estructuras de poder, con objetivos políticos, con pactar con otra cosa. Creímos que esa entrada a la ciudadanía y equiparación en el proceso de igualdad traería consigo, y así se nos había dicho, todo el calado social que permitiera que las mujeres estarían en todas y en cada una de las instancias de la vida. Ya se dieron cuenta, y por eso nace el feminismo, de la diferencia, sobre todo en Europa en los años 70. ¿Qué había pasado en ese momento? Las mujeres constitucionalmente ya estaban reconocidas y equiparadas como ciudadanas de primera. Ya habían demostrado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial que las mujeres estuvieron en el mercado de trabajo, nos han sacado ya 2 veces del mercado de trabajo, por eso tenemos que estar atentas de que nos pueden sacar una tercera. Habían demostrado que tenían plena capacidad y racionalidad para estar en cualquier nivel de la producción. Las mujeres estuvieron en todos los niveles productivos, trabajando cuando los hombres estaban en la guerra. Por lo tanto, no había elementos que justificaran su exclusión de la realidad social y política. Y pensaron, que todo lo demás sería algo, como nos decía el liberalismo, usted déjese llevar. El vivir ético es el vivir conforme a la ley. Actúe usted, una vez que tiene capacidad para votar a sus representantes que van a hacer las leyes, y esas leyes las hacen sujetos racionales, con imparcialidad y con neutralidad. ¿Qué más da que ustedes no estén, las mujeres? ¿Qué van a añadir de racionalidad, de valor o de justicia las mujeres cuando los hombres ya se están esforzando en pensar por todas y por todos? Ese era el discurso. No añaden nada nuevo, ellos ya actúan racionalmente, ellos ya están simbolizando lo colectivo. Y en cierto modo no habíamos creído que eso era así. ¿Qué es lo que se demuestra en los 70 y muchísimo más hoy? Que tenemos más currículum que los varones y sin embargo no llegamos a puestos de liderazgo, ni conformamos ciencia, ni formamos parte de la academia o del conocimiento científico, ni tenemos influencia científica. Y eso es muy importante de nuevo para los temas, porque fijaros, en este momento a las mujeres siempre se nos ha ofrecido el espacio de poder que ya estaba minusvalorado.
Se nos dio el alma cuando lo importante era la razón. Nos reconocen la razón, pero una razón limitada, no la trascendente para hacer filosofía, moral y política, sino una razón de lo cotidiano, lo cercano. Se nos ha ofrecido ahora el espacio político. ¿Pero tiene ese espacio ya el mismo valor que tenía antes? ¿O hay ya otros espacios de poder que están interactuando y que son extraordinariamente importantes, sobre todo ahora? ¿Por qué digo ahora? Porque estamos resignificando qué significa la ciudadanía. ¿Qué es hoy la representación política? ¿Cuáles son los modelos de participación? Fijaros, todo eso no se está haciendo desde la política, se está haciendo desde la academia, desde los grupos de expertos, desde el conocimiento científico, en las distintas áreas y niveles, que de nuevo las mujeres no estamos. Somos las que más estudiamos, las que más doctorados hacemos, las que más máster hacemos, pero no somos quienes están significando las palabras para adecuarlas a las nuevas necesidades económicas, políticas y jurídicas. Ese nuevo poder y ese nuevo espacio de autoridad. Nosotros estamos colaborando, tenemos presencia en lo político institucional, pero en la política con mayúscula, es decir, ¿estamos las mujeres rediseñando el modelo de Estado? ¿Nos estamos enterando de hacia qué modelo de Estado vamos? ¿Nos estamos enterando de la fractura y estamos participando en los debates de la crisis de la soberanía? Fijaros qué curioso, nos dan espacio y además de nuevo nos dan un espacio político de presencia con cuota. Nadie quiere ahora hablar de democracia paritaria, porque claro, la democracia paritaria lo que hace es irse a los presupuestos de la estructura y las relaciones de poder, decir que ese sujeto del pacto, es decir, el poder constituyente, el concepto de pueblo soberano que se está significando de nuevo. No estuvimos la otra vez, pero estamos ahora. Lo que nos ofrecen es solo estar en las instituciones. Y yo siempre digo, pero es que yo no quiero solo. ¿Eso significa que las cuotas no sean importantes? Por supuesto que no. ¿Eso significa que la igualdad formal y el proceso de equiparación jurídica que hemos hecho no es importante? Es imprescindible, es como escalones. Lo que pasa es que cuando subimos uno nos damos cuenta que eso no es suficiente, que necesitamos algo más. Tuvimos que hacer el proceso de equiparación, de igualdad en derechos, de depurar los ordenamientos. El segundo fue esa ciudadanía formal. No, queremos estar, queremos tener presencia. Conquistamos las cuotas, pero nos damos cuenta que la cuota nos da entrada de nuevo por la puerta de atrás, solo al poder institucional, a lo político. Pero yo digo, ¿y quién hace las listas? ¿Estamos las mujeres diciendo qué mujeres tienen que ir en las listas? Estamos diseñando los objetivos futuros. Nosotros queremos estar en las listas, pero queremos ser quienes deciden las mujeres que están en las listas. Por eso las mujeres, fijaros, que ahora que hemos vuelto a hacer otro relevo, ya que tiene España por primera vez generaciones de mujeres de todas las edades y que tenemos mujeres no solo con los discursos, sino con algo todavía más valioso, si me apuráis, con la experiencia de la política, con haber hecho cintura, con saber negociar, con saber hacer pactos, con saber lo que funciona o no. Desaparecen. Antes nos reíamos en la comida, decían las mujeres pasamos de jóvenes a ancianas y todo lo intermedio, que es donde está todo el poder, desaparece. Uno sale de tener 30 y tantos, de nuevo te mencionan como anciana y te quedas sin el espacio realmente donde los varones entran en todos los espacios de poder y de liderazgo social, económico, deportivo, político. Hemos vuelto a sacrificar 2 generaciones de mujeres con la experiencia, con los discursos, con el bagaje, con todo lo que hubiéramos aprendido, y volvemos de nuevo a la generación de los 30, que les falta, claro, todo eso.
Si nosotros hubiéramos estado en las listas, esas mujeres hubieran tenido poder, hubieran tenido influencia para determinar las mujeres que van en la lista y desde luego su experiencia política hubiera estado y conformando los propios objetivos. Para poder estar ahí, no solo en lo institucional, sino en la política con mayúsculas, necesitamos de nuevo, mirar, en este momento se van a abrir las constituciones. Estamos absolutamente poniendo patas arriba al Estado. El concepto de voluntad estatal, ¿quién lo conforma ya con este desarrollo autonómico? Estamos modulando el sentido de la ciudadanía. Eso va a tener un impacto sobre nuestra vida. Ya somos ciudadanos europeos y europeas, ya somos ciudadanos españoles, ya somos ciudadanos andaluces. Es cierto que la puerta de entrada sigue siendo la nacionalidad, pero todas esas modulaciones y todos esos usos políticos de toda esa palabra va a cambiar su significado. Todos esos son sentidos de pertenencia nuevos y de vínculos políticos nuevos. Estamos nosotras ahí. Sabemos de qué va. Porque claro, ahí va a estar nuestro futuro. Si el espacio que se nos ha ofrecido ya no tiene el peso ni la influencia de poder que tenía en el pasado, fijaros además lo que se ha hecho, cómo se ha estructurado los nuevos escenarios en los que se hace política. Por una parte, estamos construyendo como una especie de poder en red. Hemos descentralizado competencias y estamos rompiendo el Estado y la voluntad estatal, que ya hay que configurarla desde distintos centros de imputación y creándose derechos desde distintos centros de imputación, con intereses, negociaciones dispares y múltiples. Pero dentro incluso de cada uno de esos niveles, autonómico, estatal o regional o internacional, hemos además desdoblado lo institucional político en dos planos. La política informal, la que hacen las instituciones con las asociaciones, con los grupos de presión, y luego la política más formal, más institucional. De nuevo se nos está dando entrada a través de las asociaciones para que tengamos protagonismo y capacidad de influencia de decisión política. Pero de nuevo es lo mismo. Cuando analizamos los contenidos vindicativos y el propio tejido asociativo de mujeres que van a tener un peso en la política y en la influencia política de mujeres, pensar en cuál es el contenido y el tejido asociativo que tenemos. Si son realmente esas asociaciones espacios de liderazgo de mujeres, de debate político, de propuestas políticas, de influencia. La política institucional negocia con las asociaciones cuando esas asociaciones les garantizan su propia gobernabilidad, su propia permanencia en los sillones, cuando le gestionan recursos, cuando le permiten tránsito de información que necesitan para gobernar mejor. Nosotras las mujeres en esos nuevos espacios de política informal tenemos todo eso para estar negociando. Cuando vemos los grandes grupos y organizaciones de poder junto a toda esa política institucional, ¿vemos a mujeres y a hombres de nuevo negociando? ¿O vemos de nuevo el déficit de autoridad? No solamente aparece en las instituciones, sino que aparece también de nuevo cuando queremos reconstruir ese otro tejido asociativo, lo que ahora tanto está de moda porque todos son palabras y conceptos nuevos, capital social. Ahora también ya, fijaros, estamos haciendo cosas muy peligrosas sin ni siquiera enterarnos. Estamos no solo creando y modulando la ciudadanía con esos usos políticos, aludiendo a ciudadanía andaluza o vasca o catalana, aunque realmente no tenga el sentido fuerte de la ciudadanía tradicional vinculada a la nacionalidad y a la pertenencia a un Estado, sino que por otra parte estamos también asignando a esos nuevos espacios y a esos nuevos significados el sentido de hasta qué punto estamos trasladando algo que era el objetivo también del feminismo. Cómo llevamos la vida, las necesidades básicas al debate político y al mundo de los derechos.
Porque cuando la modernidad fragmentó lo privado y lo público, no solamente lo hizo para hacer sostenible, lógicamente, mantener posiciones de subordinación, de opresión y de desigualdad a la mitad del género humano, y que eso fuera absolutamente compatible, lógicamente, con el discurso de igualdad de derechos, con el discurso de autoridad y de reciprocidad de los varones, sino que junto a esa exclusión que se da de las mujeres, con las mujeres sale de la política todo aquello que tiene que ver con la naturaleza y con la vida. No solo se excluye a las mujeres, se excluye todo lo diferente, todo lo natural, y por eso tenemos tan serios problemas para dar entrada a los derechos medioambientales, y todo lo relacionado con la subsistencia, las necesidades y la vida. Necesitamos en ese sentido volver a integrar la vida en la política, y para hacerlo tenemos que irnos atrás y tenemos que hacer un nuevo pacto social, un nuevo contrato, donde se vuelva a reconocer quiénes somos los iguales, hombres y mujeres. Esa es la democracia paritaria, no las cuotas. Las cuotas es una reforma legal dentro de un sistema electoral. No. Necesitamos entrar desde la puerta grande, es decir, desde la política con mayúsculas. Ser reconocidas e integradas como miembros de pleno derecho, racionales y reflexivos, con capacidad para intervenir dentro de qué entendemos que es la buena vida, cómo queremos vivir en el futuro, cuáles son nuestros objetivos comunes y colectivos, cómo construimos ese proyecto colectivo y político común. Y para eso necesitamos un nuevo contrato social, un nuevo reconocimiento de que ese sujeto está integrado por hombres y por mujeres. Y eso es entrar siendo reconocida, no como poder constituido, sino como poder constituyente y como miembros de pleno derecho del concepto de pueblo soberano. Eso es lo que nos reconoce en reciprocidad, eso es lo que nos reconoce en autoridad, y eso es lo que haría posible que nosotras tuviéramos la misma capacidad que ellos para representar intereses colectivos, y entonces podríamos asumir liderazgo en cualquiera de los ámbitos de la vida, no de mujeres, sino de todas y de todos. Eso en democracia es fundamental. Mirad, toda esa evolución es la que ha hecho el feminismo de la igualdad, y ha ido adjetivando la igualdad. Primero pedíamos igualdad de derechos, después nos dimos cuenta que esa igualdad de derechos no era suficiente y comenzamos de nuevo, imitando, como había hecho el movimiento obrero, a hablar de que necesitamos quizás otros tipos de derechos, pero fijaros que no nos atrevemos a decir que necesitamos quizás otras nuevas mediaciones. Lo mismo que los obreros no pudieron utilizar sin más los espacios de lucha política de los burgueses, y además crearon los derechos económicos y sociales para garantizarse la plena ciudadanía, la social y la política, nosotros ni aún al día de hoy nos atrevemos a pensar y a desear, no ya a saber si es difícil o no construirlo, ni siquiera a imaginar que a lo mejor nosotras, en ese nuevo espacio y en ese nuevo pacto, necesitamos nuevos partidos, nuevas mediaciones, nuevos derechos, que no quiere decir que desechemos los otros, quiere decir que hay que sumar y añadir a lo ya conquistado. No nos atrevemos ni siquiera a imaginar que un mundo diferente sería posible. Hemos aceptado que solo podemos como mucho imitar, y eso fue la gran denuncia que hizo el feminismo de la diferencia en los 70. Primero, porque eran mujeres que tenían formación, tenían experiencia política y estaban, permitirme la expresión, un poco hartas de ser siempre usadas, o para poner el café, o para hacer la fotocopia, o para que le dijeran que sus propuestas y reivindicaciones siempre son parciales, sectoriales, porque siempre hay intereses colectivos que tienen prioridad. Se dieron cuenta que tenían que salir de ahí
y sobre todo porque en ese momento, lo mismo que ahora, fijaros, estamos repitiendo lo mismo que hicieron hace 30 años. Estamos haciendo la misma llamada a un modelo de ciudad accesible como un proyecto político distinto, estamos volviendo a hablar de los usos de los tiempos y de la complejidad de la ciudadanía, lo mismo que estuvieron haciendo y que llevaron a la práctica algunas feministas durante los años 70. En ese sentido, afirman que si quieren construir un discurso político distinto y un hacer político distinto, necesitaban salirse de los espacios tradicionales. Y crearon aquellos espacios de autoconciencia, de debate, que fueron muy importantes, porque fueron espacios donde por primera vez las mujeres no tenían que justificarse ni explicar qué era lo que querían decir, porque todo el mundo entendía lo que quería decir. Eso que antes decía Dolores, que nos faltan palabras. Ellas no necesitaban, cuando hablaban entre mujeres, los códigos lo entendían y la experiencia era compartida. Podían usar las mismas palabras porque ellas entendían los nuevos significados. Estaban en cierto modo repensando que si ellas no eran aquellas mujeres que le habían dicho que eran, y no eran gente rara, ni medio hombres ni medio mujeres, como les decían a las feministas, que ellas no eran algo extraño ni patológico, que entonces tendrían que pensar desde dentro de sí mismas quiénes querían ser, quiénes deseaban ser. Aquellos espacios que sirvieron de reconocimiento de problemas comunes, de compartir experiencias, de ver que era algo que no solo te pasaba a ti, sino que le pasaba a todo el mundo. Esa fue una de las cosas más maravillosas que para muchas mujeres nos trajo el feminismo. Aquello no era un problema de debilidad de carácter, no era de ser más tonta, más cobarde, no. Fijaros qué liberación decir, no, esto es un problema estructural. Y uno veía que todas aquellas sabias le había pasado lo que le pasaba a una que no era nada, y que habían compartido aquellas mismas experiencias, y que vivían en la misma angustia y en la misma búsqueda y en la misma, a veces, frustración de no saber cuál era lo correcto, el camino. Aquellos espacios solo de mujeres sirvieron para todo eso. Sirvieron para ser conscientes que tenían la libertad y la capacidad de pensarse a sí mismas desde ellas mismas, poder intercambiar experiencias, analizar que nos encontrábamos ante problemas estructurales, que teníamos, por tanto, que no podíamos ninguna de nosotras cambiar la realidad personal si no cambiábamos la realidad de todas. Eso se nos ha vuelto a olvidar. Creemos que si cada una triunfa, llega muy arriba y es listísima, le dan muchos premios y muchas condecoraciones, entonces será reconocida como un sujeto con autoridad y con valor. Absolutamente falso. Llegan muchas, se les reconoce, pero nunca llegan a tener ese reconocimiento de valor y autoridad, porque para eso necesitamos que ese valor y autoridad se nos reconozca a todas como colectivo, para que luego cada una en el lugar donde está y donde trabaja pueda recibir la parte que le corresponde por justicia. Mirad, ese momento fue extraordinariamente importante. Se criticaron los partidos, se puso de manifiesto su parcialidad, su engaño, pero tenía también algo muy tramposo. Eran espacios que te permitían tomar conciencia de que estábamos ante un problema estructural que había que modificar, pero que al haber salido de las instituciones y de los espacios de poder donde se legisla y se transforma, al no estar, no teníamos los puentes. Sabíamos qué hacer, pero ya que sabíamos qué hacer, no teníamos el puente para hacerlo. Es decir, para estar legislando, tener presencia, capacidad, influencia y poder en las instituciones. Fueron momentos de una enorme fractura. El feminismo en España era muy débil, ya lo hemos estado viendo. Arranca casi como un movimiento social, sobre todo Celia Moró habla del año 75, con ese momento emblemático que acudimos a la primera Conferencia Mundial de las Mujeres en Naciones Unidas. Pero se rompe con una enorme virulencia en el año 79. Era también lógico que fuera así. Como todos los movimientos jóvenes
y como todos los inicios de un proyecto político, obviamente son muy poco flexibles, dijéramos, muy dogmáticos, porque no tienen capacidad para ser flexibles, les falta madurez y experiencia. Y entonces se produjo la ruptura entre quienes creían que el proceso de transformación había que hacerlo desde las instituciones. No era tanto que los objetivos no fueran los mismos, los objetivos eran comunes: conseguir la igualdad de derechos de hombres y mujeres, desarrollar la democracia, conseguir que todos los espacios de la vida estuvieran democratizados y las mujeres fueran reconocidas como sujetos con autoridad y poder. El problema estaba en la estrategia, en cómo conseguirlo. Mientras unas ponían el acento en reforzar esos espacios solo y exclusivamente de mujeres, de diálogo, de reflexión, de construcción de la propia identidad, era más cuestión de acento. Por eso hoy, en este momento, se sabe que ambos niveles son importantes. Y otros ponían más el acento en estar en las instituciones y en el poder, ya que por primera vez podíamos estar no solo representada a través de ese sujeto varón racional e imparcial, sino que ya podía también haber y existir un rostro femenino. Fijaros, echamos a andar, y lo importante sobre todo en ese primer momento, y los errores que se cometieron, aunque fueron hoy día quizás si los volviéramos a repensar muchos de ellos nos servirían, se comienza a intentar construir un modelo de autoridad que no fuera masculino. Y por eso se mira a la madre como un modelo de autoridad. Frente a la sociedad patriarcal, pues un modelo de matriarcado donde las madres, y se mira esa relación de las madres con sus hijos, con otros, para plantear una relación que era de autoridad, pero a la vez de respeto y de igualdad y de reconocimiento, para intentar desde esa materialidad cotidiana ser capaces de construir otra, trasladar ahí toda esa autoridad a los espacios políticos. Pero claro, es que eso no funciona así, los cambios se hacen desde la política. No es que esos espacios de autoridad familiar no sean importantes, pero los cambios estructurales, los cambios en las relaciones de poder no se hacen desde lo privado, se hace desde la política. Y luego impregnan todos los espacios, indudablemente, también los privados, los más íntimos, incluso nuestro propio cuerpo y todo lo demás. Cuando cambia la ética y cambia la política, también cambia la estética y cambia la forma de vernos y la forma de representar el mundo. Ese feminismo, fijaros, ponía el acento en la cultura, en lo simbólico, en el valor de la maternidad, en el valor de lo privado, en el valor de la educación, en reflexionar sobre nuevos modelos de familia. Ponían el acento y eran extraordinariamente críticos, lo cual es muy valioso hoy. Hablaban del amor romántico, hablaban de aquel mito de la media naranja, y ponían de manifiesto cómo todas esas representaciones personales tenían luego un peso político y un peso sobre las condiciones materiales de las mujeres extraordinariamente importante. ¿Dónde estaban, digamos, los puntos débiles? Los puntos débiles de ese feminismo de la diferencia era haber caído en una cierta sublimación de lo femenino como bueno, como ahora lo hacemos con la sociedad civil frente al Estado o a la política. Pensamos que las mujeres, al haber estado fuera del poder, entonces éramos mejores, éramos más buenas, podíamos desde nosotras mismas buscar valores que no tuviera la sociedad y que nuestra propia experiencia impregnara de algo distinto. ¿Dónde está el error? Pues que la maternidad, como la paternidad, está impregnada de género, impregnada de poder e impregnada de machismo. Lo mismo que el resto de las relaciones. Entonces creíamos que esos eran espacios no contaminados por el género y no contaminados con el poder. La maternidad es una relación de poder pura y dura, durísima, fuerte, potente. ¿Qué significa? Que tenemos que replantearla, revisarla críticamente. No hay tránsito desde esa materialidad privada a construir un discurso político. Entonces sabíamos que está muy bien toda esa reflexión, que son muy importantes los espacios de mujeres, pero en modo alguno son suficientes.
y tenemos que establecer espacios mixtos, espacios de comunicación, pactos entre mujeres y pactos mixtos, porque tenemos que entretejer todas esas redes que hacen y que construyen lo que es la política y lo político institucional. Nos dimos cuenta de algo muy importante, que no basta con tomar conciencia de los problemas, sino que necesitamos puentes. Y en ese momento, toda esa experiencia de los 70, todos los errores que cometimos, yo creo que nos tienen que servir ahora. Fue muy importante también ese feminismo de la diferencia, para que el feminismo de la igualdad complejizara sus propios contenidos, para que adjetivara la igualdad de la que hablaba, cuál era, hasta el punto que hoy la adjetivamos. Mire usted, no queremos solo la igualdad formal y de trato, no queremos solo la igualdad de oportunidades, porque eso es muy insuficiente. Queremos la igualdad efectiva. ¿Eso qué significa? Igualdad ante la ley, igualdad en la aplicación de la ley, acceso igual a los recursos, oportunidades, cargas y responsabilidades, pero queremos también el fin de la discriminación estructural e institucional y de la violencia. Entonces es una profundización y una resignificación del principio de igualdad y una resignificación de lo que es hablar de democracia y de modelo democrático y de desarrollo democrático. Y todo eso nos exige repensar la representación y la participación en política y, por supuesto, la ciudadanía. En este momento que los dos feminismos, aquellos de los 70, se vieron en combate y hemos hecho en la década de los 80 y de los 90 la autocrítica, la revisión, ¿en qué momento, para qué nos sirven ahora? Precisamente para tomar conciencia que lo que ambos decían son procesos necesarios, que lo que ambos aportaban podemos producir esa unión. Es muy importante hablar del amor, hablar de las relaciones afectivas, porque si no hablamos de eso no podremos hablar de modelos de familia. No podemos hablar de esas condiciones materiales de vida que nos hacen tener límites en el acceso a nuestros derechos. Y tenemos, por otra parte, que estar resignificando los partidos, las mediaciones y los discursos. Y tenemos que hacer un hacer político nuevo. ¿Dónde cometimos el error que eso lo aprendieron muy bien? Sobre todo las feministas italianas de los 70. Mirad, se dieron cuenta que ellas querían ir, y como muchas de nuestras españolas también, ellas iban a las instituciones convencidas de querer hacer algo distinto, de no reproducir los errores que observaban en sus compañeros. Querían un hablar diferente y querían meter todo aquello que tiene que ver con la vida de las personas en la política, pero que cuando intentaban hacerlo no sabían cómo hacerlo. No sabían. Querían un hacer político nuevo. ¿Dónde cometían el error? Creer que tenía cada una que reflexionar a ver cómo le daba sentido y significado aquello que fuera su propio hacer político. Pero claro, fracasaban. Porque uno no puede construirlo solo, ni sola. Porque esto es un hacer colectivo. Porque estos son debates sobre principios y valores colectivos. Y lo tiene que hacer un nosotros, plural de hombres y de mujeres, colectivo, toda esa reflexión. ¿Qué se dieron cuenta? De que hay algo importante que podemos hacer. Y es donde cobra sentido los espacios de formación y también de debate, sean mixtos, o sean solo de mujeres, o sean solo de hombres, que están ahora revisando su propia identidad, como hicimos nosotros a principios de los 70, pensando qué significa la masculinidad, qué nuevos significados le van a dar, como nosotras hicimos también cuando resignificamos qué era la feminidad y cómo queríamos ser y qué deseábamos ser como mujeres. En ese momento, fijaros, las feministas empezaron a hacer algo que se convirtió en extraordinariamente peligroso y por eso lo desmontaron rápido. Llegaban las mujeres de todas las ideologías políticas y sacaban hacia adelante proyectos que consensuaban las mujeres de todos los partidos y ganaban. Claro, fijaros, eso es romper la disciplina partidista y la lealtad que uno le debe al partido que la ha puesto allí.
era poner de manifiesto ese sentido. Bueno, nosotras tenemos una batalla que dar, tenemos unas conquistas donde son comunes con independencia de la matriz ideológica de cada cual. Son presupuestos que tenemos y debemos de conquistar. Hay leyes esenciales para las necesidades de las mujeres que las vamos a sacar colectivamente. Claro, eso rompe todo el sentido de pertenencia, cuestiona todas las reglas del juego. Y se dieron cuenta de algo muy importante que tenemos que pensar para el futuro. Por eso el feminismo necesita de las 3 patas que siempre decimos. Necesitamos de mujeres en las instituciones que tengan presencia, influencia y poder. Necesitamos de mujeres haciendo ciencia, construyendo doctrina y significados a las palabras, otorgando sentido y significado a las palabras. Desde las universidades, desde los grandes centros de investigación, y necesitamos el movimiento en la calle, las asociaciones y los espacios sociales de mujeres. ¿Por qué? Porque de esa interacción, de ese diálogo, de esas 3 fuentes, es de donde tiene que surgir ese nuevo hacer político. No es algo que cada política tenga que inventar, sino que tiene que venir construido por esa interacción permanente entre todos esos niveles, de reflexión teórica, de experiencia práctica en las instituciones y la lucha política del día a día, de negociar y de elaborar pactos, y por otra parte un movimiento que está dialogando, expresando, transmitiendo información, expresando qué necesita, dando sentido para que esas nuevas necesidades de futuro logren hacerse realidad, y construir desde esos 3 focos ese nuevo hacer político, ese nuevo discurso y esa nueva resignificación. Y solo así veremos que con esos cambios en las instituciones y con esos cambios de interacción conseguiremos indudablemente dar un paso cualitativo para que las mujeres tengan el poder, la capacidad, pero también la autoridad para poder estar y medirse con sus iguales. Las mujeres nunca han pedido privilegios. Claro, obviamente, si alguien ocupa los 2 espacios, no es suma cero. Claro, alguien tiene que apartarse para dejar el espacio que a uno por justicia le corresponde. Pero no es una posición de privilegio, es una posición de parificación, de equidad, en definitiva, de justicia social. Y en ese sentido necesitamos de todos los espacios. Y en este momento de cambio institucional silencioso, de espalda a la ciudadanía, muy presionado por los intereses del capital internacional, desde luego no de la ciudadanía, en ese momento más que nunca necesitamos esa unión, esa fuerza, esa colaboración y esa presencia conjunta. Y esas asociaciones con fuerza para ser espacios de liderazgo, pero también de ofrecer poder, capital social a nuestras mujeres en las instituciones. Y las que nos dedicamos a estudiar, como yo digo, pues hacer lo que estamos haciendo, estudiando y ofreciendo teorías, nuevas conceptualizaciones, construyendo discursos que nos ayuden a entender los problemas y por qué pasan y cómo solucionarlos. Y ahí hay una absoluta y necesaria interacción entre cada uno de esos planos. Y en ese sentido yo tengo ya poco que deciros, nada más que ofreceros la palabra. Y muchas gracias por escucharme. Bueno, vamos a pasar. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta? Quizá que primero lo hagan. Damos un turno de palabra y luego contesta Ana, ¿no? Ana, mejor. Ana, muchas gracias. Ya nos conocemos. Me ha interesado muchísimo tu exposición. Me parece muy rigurosa y muy seria. Yo quería solo reflexionar un poco más sobre el feminismo de la diferencia y en lo mal que ha acabado.
porque yo recuerdo, es verdad que éramos más dogmáticas y que más extremosas en aquella época, pero yo recuerdo bueno, la fuerza y el prestigio que tenían las italianas, sobre todo porque esto nace en Milán, y cuando veo lo que pasa ahora, no sé, me gustaría saber qué opinas tú pero no solo del feminismo, de la diferencia que se ha deshecho como tal, aunque quedan las ideas, sino de lo que pasa en Italia políticamente, que es una desgracia total. Y como yo he unido un poco la reflexión del feminismo de la diferencia comparando con las que estuvimos en el feminismo de la igualdad y los cambios de leyes y tal, y las diferentes situaciones políticas globales de los países, no sé si hay una relación entre una cosa y la otra, o a ver, ¿tú qué opinas? Vaya. Yo, no es que lo diga aquí, lo he escrito, lo tengo por escrito hace ya tiempo. Es muy significativo que la destrucción del peso del feminismo en Italia sea justo cuando se crea el superministerio y se pone a Livia Turco, una de las grandes feministas, una de las luchadoras políticas más importantes, a cargo del ministerio. Es curioso, por eso digo, nos dan como lo más alto, y cuando nos dan lo más alto nos quitan la escalera. Porque claro, el problema no es que coloquen a una en la cúspide, sino que haya las escaleras donde se puedan entretejer. Cuando yo llego a Italia en los años 80, en ese momento había una mujer en el Parlamento. Había muchas mujeres, pero además, digamos, de presidenta del Parlamento en aquel momento. Había un partido comunista que entonces tenía 1,5 millones de afiliados, donde Berlinguer le decía a sus propios afiliados que desde luego no podían ser comunistas sin ser feministas, porque era como una condición lógica, ineludible. No se podía estar hablando de emancipación humana y uno olvidarse del 50%. Había una contradicción. Fijaros, de ese sentido. Se está hablando de un nuevo proyecto de hacer político, se están sacando leyes votadas por mujeres de muchas ideologías, se pone la ley de los tiempos en los 80 en el Parlamento, tenemos ciudades, Módena, que continúa, y no recuerdo ahora la otra, pero hay 3 o 4 ciudades además ensayando proyectos de ciudad alternativos, que luego Barcelona lo hizo mucho después en los 90, que todavía continúa ensayando otras formas y otros espacios políticos, que curioso que ahora dan como novedad que frente a esa destrucción del Estado hay que recuperar la ciudad como un nuevo espacio de ciudadanía y de proyecto común político. Fijaros, es absolutamente una resignificación. Bueno, parecía que estaban todas las condiciones y sin embargo, justo cuando se crean las condiciones, aparentemente en lo político institucional, que crean el superministerio, que parece que las conquistas están, la trampa fue esa. Ya tienen ustedes lo máximo, el feminismo ya no tiene sentido, ya han llegado a donde querían estar. Tienen, además, era es que claro, me hace gracia porque la historia es tan dura. Era transversal, aquel era transversal, cuando no se habían inventado la palabra transversalidad, aquel ministerio de Livia Turco era un ministerio que controlaba todos los ministerios, porque claro, se entendía que ese ministerio de la igualdad tenía que estar depurando el resto de la función pública en todo su significado. Y justo ahí comienza a desmontarse todo. Eso de que no, ¿cuál es la enseñanza? Que esa presencia institucional no garantiza un cambio, que la cuota no garantiza poder real, que como es un poder prestado, pues como el que presta la casa, que te la presto hoy, pero que mañana cuando no me interese, pues como la casa es mía, te la vuelvo a quitar, que es lo que han hecho. Hubo momentos de estos últimos años que había mujeres en el Congreso italiano menos que en tiempos de Mussolini. De ser un movimiento de un enorme prestigio social
de hablar de feminismo, uno iba a la librería y se caían los estantes abajo de cualquier ideología, desde la socialdemócrata hasta las comunistas. Y comienza además un momento durísimo, porque fue también en los años, sobre todo a principios de los 90, cuando surge toda esa campaña de corrupción política. Y de nuevo, fijaros para qué sirvió. Había que depurar a la política, ¿y sabéis a quién depuraron? Las mujeres se dieron cuenta que mientras que sus compañeros tenían el aparato y los partidos detrás protegiéndolos, ellas se convertían en elementos absolutamente vulnerables, y cada vez que había un problema donde estaban ocupando un puesto de responsabilidad, serían absolutamente solas y desamparadas. Se daban cuenta que detrás de ella no estaba la organización, aunque fueran en teoría diputadas o alcaldesas, igual que sus compañeros. De eso teníamos que aprender. Por eso, cuando yo he hecho la crítica que modelo de representación y de participación política tenemos, claro que nos dan las cuotas, porque la cuota es perfecta. Mira, la cuota es darle a alguien. Yo siempre os pongo otro ejemplo porque creo que es que además lo explica divinamente. Cuando se les sentó a los sindicatos a que negociaran las políticas económicas, cuando se les dio peso institucional, cuando empezaron todos los recortes de los derechos laborales, perdimos en 5 años lo que nos había costado siglo y medio. ¿Por qué sentaron a los sindicatos a negociar aquellos ajustes durísimos? Porque, claro, había que garantizar la legitimidad y la obediencia, la disciplina. Si lo decidían los sindicatos, no habría otra opción que hacer. Esto sería lo mejor. Y además los sindicatos se encargaban, claro, de hacerlo hacia adentro. ¿Qué hacemos ahora las mujeres? Perfecto. Se nos ofrece espacio y presencia. ¿Qué se garantiza? Ya nadie habla de democracia paritaria, porque, por Dios, si tenemos ya gobiernos paritarios, algunos más, yo más. Ya es, si tú pones 2 duros, yo 3, ¿no? A ver quién despliega más a las chicas en la foto. Claro, se legitima, ya no hay déficit político. ¿Ustedes qué quieren? Presencia, pues ya la tienen. La presencia, además, rompe el discurso del feminismo, ya ha llegado. Ya se ha vuelto obsoleto. ¿Qué más quieren ustedes? Si ya están con ministras y consejeras, y además están en las universidades y son las más listas, ¿qué más quieren? Si luego deciden ustedes coger los peores trabajos, cuidar a sus niños y a sus mayores, oye, es que eso es la libertad personal. Es que eso es una cuestión de falta de ambición. ¿Qué culpa tiene nadie que ustedes sean poco ambiciosas y no quieran ganar dinero y ser pobres? ¿Qué les gusta ser pobres? Claro, es perfecto, porque cierra el debate, deja vacío todo el contenido vindicativo del feminismo, cubre perfectamente la legitimidad de decisiones durísimas. Fijaros, la ley de igualdad era una ley extraordinariamente ambiciosa. Las 2 leyes, fijaros lo que han hecho con ellas. Eran 2 leyes que hacían eso, se metían dentro de las estructuras e invadían todo. El sistema educativo, el sistema sanitario, los medios de... y luego en los temas penales, la sanción última, que era cuando todo fallara, tener el derecho como salida de emergencia. Ha desaparecido, nadie habla de la ley integral, de que no se está respetando en las escuelas, que estamos negociando los planes de estudio y que nadie quiere hablar de igualdad de género. En las facultades de Derecho nadie quiere hablar de igualdad de género. Pero nadie, ni los progres, os diría que peor, porque eso ya está en el discurso de la igualdad y de los derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Solo hablamos del derecho penal y de que hay que ver esa situación de privilegio que le hemos dado a las mujeres con las agravantes de género. Y del tema de la ley de igualdad, que era meterse en la estructura económica, hacer la foto, hacer una auditoría de igualdad en la estructura económica, no, es un tema solo de conciliación, de que las pobres madres jóvenes que necesitan trabajar y llevar a sus niños a la guardería. El tema se ha convertido en un tema de guardería, en un tema para que las mujeres pidan su excedencia y cuiden de los suyos, y eso sí, hemos desarrollado la discriminación indirecta muy bien para dar entrada a
¿Hemos tocado el orden patriarcal? Nada, ni rozarlo. ¿Desde dónde se está reconstruyendo? Desde la ciencia, desde los grupos de expertos, desde esa política informal, que tampoco estamos, y de esos grandes centros de decisión, que tampoco estamos. Yo el otro día veía las fotos donde salían los 27 presidentes de gobierno, como la alemana estaba oculta detrás, la foto era para haberle puesto un marco. Porque fijaros, a esta altura ver una foto absolutamente de trajes grises era impactante. Pero claro, en las grandes decisiones ahí ya no hay generosidad, ahí están los trajes grises, ahí ya no hay ni presencia ni adorno. Lo vimos también cuando se elaboró la Constitución Europea, ¿no? La Convención, todos los países se olvidaron nombrar mujeres, todos. Y además nos lo está diciendo algo muy importante, fijaros, las que llevan 25 años de políticas de igualdad y de desarrollo de la igualdad de oportunidades, y todas las políticas que nosotros estamos empezando ahora a desarrollar, que son las finlandesas, las noruegas, las suecas, pues cuando le preguntamos hace poco en una reunión que habíamos tenido, díganos usted quién forma parte del staff de las universidades. Menos catedráticas que nosotras aquí. ¿Quiénes son los que llevan, digamos, el liderazgo económico y empresarial? Por supuesto, hombres. Saben que como cotizan menos, están más empobrecidas, que eran solo ellas las que pedían las bajas de maternidad para cuidados de los mayores, de las personas dependientes, etcétera, etcétera, y que, eso sí, han conseguido algo que es lo que el sistema capitalista quiere, y a donde únicamente para eso hemos desarrollado todas las políticas de igualdad hasta el momento, incorporación de las mujeres no solo a nivel de reproducción, sino también a nivel productivo. Ellos tienen tasas de empleo de mujeres 70 y tantos, 80, según los países, muy altas, casi equiparables, pero claro, sin soltar un ápice las responsabilidades tradicionales y sin penetrar en modo alguno las instancias de poder social, político y económico, y por supuesto sin tocar la división sexual del trabajo, sin tocar el orden patriarcal ni en autoridad ni en reparto de funciones y corresponsabilidad perfecto. Y lo vemos también que tienen índices incluso más elevados de violencia de género que nosotros. Bueno, ¿eso qué nos tiene que decir? ¿Que las políticas de igualdad no son importantes? No. ¿Que los cambios legislativos que hemos hecho no son importantes? No. Pero sí tenemos que ver los límites. Les digo, usar el derecho es muy importante, pero el derecho no lo arregla todo. Y el derecho no sirve como elemento de transformación social, sino se acompaña de algo más. Porque cuando se produce tensión en la sociedad entre los contenidos de la ley, lo que la ley nos manda a hacer, y lo que nosotros tenemos escrito en nuestra cabeza que debemos de hacer, cuando ese conflicto se produce, quien siempre pierde es la ley, que no se aplica, lo estamos viendo con estas dos leyes, no tiene aplicabilidad, no tiene eficacia, o que sea derecho vigente y derecho válido. Entonces, mucho coste que luego, ¿qué lectura hacen? No es que estamos por una parte trabajando y por otra neutralizando. Lo que se dice es, ven ustedes, el feminismo no llega a ninguna parte, no tiene sentido, no aporta nada nuevo, no soluciona nada. Y depende del contexto, si no, ya lo tienen ustedes todo, ¿para qué quieren avanzar más? Donde deslegitiman el feminismo, puesto que ya los objetivos se han conseguido. Entonces, lo van usando, depende del contexto, con un significado o con otro. Tenemos que ser muy realistas. Por eso necesitamos, sobre todo, entender la realidad. Y necesitamos discursos que nos lo expliquen, que nos ayuden a entender. Yo creo que lo más es porque cuando los seres humanos entienden lo que pasa y por qué, ya sabrán cómo actuar. Yo siempre digo, un buen diagnóstico es muy importante, porque luego podremos ensayar opciones que pueden fracasar o no, aprenderemos, pero el diagnóstico lo tendremos bien hecho. El problema es que hemos errado en el diagnóstico y por eso hemos hecho esos vaivenes. Yo estoy con Dolores,
Vivimos un momento histórico. Mirad, por eso decía lo de 1780. Estamos ahí. Estamos en un momento. Dicen que los cambios que estamos generando son de tal trascendencia que no somos ni siquiera capaces de imaginarnos su repercusión en el futuro. Es mucho más profundo que lo que significó la primera modernidad. Si estamos viviendo ese proceso, nosotros no podemos permitir de nuevo que se haga a nuestra costa, ni que se haga no con nuestra presencia que ya está legitimando, sino con voz propia. Nosotros necesitamos presencia y voz propia, representando y poniendo como sujetos racionales y reflexivos, decidiendo el futuro, decidiendo la vida, decidiendo el proyecto de Estado, resignificando la ciudadanía para dar entrada a toda la heterogeneidad, multiculturalidad, pluralismo, diversidad a la que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Y tenemos que estar ahí, construyendo esos significados, desde la práctica y desde la teoría, desde el movimiento y desde los otros espacios. Si perdemos esa oportunidad, el retroceso va a ser brutal. Ahora, los cambios no los pueden hacer sin nosotras. Esa es nuestra fuerza. Fijaros, el movimiento obrero, no se olvide nunca, llevaba muchos siglos luchando, pero solo a final de la Segunda Guerra Mundial pudo meter una resignificación de la ciudadanía en los nuevos derechos y conformar un modelo distinto de Estado. Ahora estamos construyendo un tercer modelo de ciudadanía. Estamos construyendo unas nuevas funciones y modelo de Estado. Si no se puede hacer sin nosotras, porque la productividad, la competitividad, el mantenimiento de las condiciones materiales de vida no se puede hacer sin nuestra colaboración, si necesitan de nuestras inteligencias y de nuestras manos, muy bien, pero ahí con voz y en primera persona, construyendo el futuro. Seguramente no para nosotras, yo siempre digo, pues para las nietas. Los cambios sociales no se pueden mirar a corto plazo, hay que verlos con la generosidad de la otra generación. A cada generación nos toca una lucha. Quizás nosotras esa es. Otras mujeres lucharon por el derecho a ir a la escuela y a las universidades, otras por el derecho al voto, y eso es lo que a nosotras nos ha tocado como generación. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo, y de pelearlo, y de decirle a los partidos, me da igual a cuál votéis, que desde luego no van a tener nuestro voto si no introducen determinados contenidos y desde luego si no estamos las mujeres verdaderamente significadas. Y no queremos solo cuotas, queremos debatir el modelo de democracia de futuro y queremos ser poder constituyente. Y si van a abrir las constituciones, que para otras cosas, pues muy bien, porque nos signifique como pueblo soberano. Porque el poder constituyente es quien resignifica las reglas del juego. No podemos limitarnos solo a los juegos que los demás han construido, diseñado. Y por eso cada generación, en cada momento, tiene que tener esa fuerza y ese poder para resignificar. ¿Alguna aportación más? Ya estamos cansadas, ¿no? Bueno, pues seguiremos reflexionando sobre todas. ¿Quieres hablar, Rosa? Venga. Bueno, ya muy poquito, que nos vamos. A ver, es que yo estoy totalmente de acuerdo, ya lo sabes, me encanta siempre escucharte y siempre ayudas a avanzar. A ver, pero ya ve que me ponga yo optimista y el colmo, pero vamos a ver, es que tenía en la mente una sentencia que no sé si habéis visto hace poco, y es en relación con que creo que es importante, ya que lo has citado, que el que nos ayudemos entre todas a entender lo que significa la ley de igualdad. Es decir, porque oscilamos de, por ejemplo, recuerdo a Teresa Pérez del Río, que si no la conocéis es una mujer jurista magnífica, y ella contando cómo una amiga lloraba
cuando se aprobó la ley. Es decir, yo ahí simbolizo un poco lo que significa realmente, pero al margen de eso, tenemos que contextualizar de verdad en lo real lo que significa y la falta de eficacia que tú has citado. Y ya sé, pero bueno, que lo apuntemos por ahí, que lo tenemos pendiente. Y, bueno, ser conscientes de lo que significa el avance, pero lo que significa realmente de carencias en eficacia. Por ejemplo, una sentencia en Zaragoza, una caja de ahorros que además creo que se llamaba La Inmaculada. No sé si y entonces, bueno, me llama mucho la atención porque creo que la discriminación indirecta es un arma cargada de futuro, realmente. Claro. Y creo que es muy importante. Entonces, veo la sentencia, vaya, condenan a una caja de ahorros por una discriminación indirecta, porque de 250 y tantos directivos hay pocas directivas, nada, cuarto y mitad de directivas, nada. 27 era mucho menos. Bueno, uy, qué interesante, vamos a ver. ¿Y en qué consiste esa cuestión? Que ya que se ha dicho que es una discriminación indirecta y tal, que no sirven todas las excusas de la empresa, que ni tienen menos antigüedad, ni menos mérito, ni nada de lo que dicen sirve. Bueno, pues una sanción administrativa de nada, y tú dices, bueno, la primera vez que yo veo algo así, que qué interesante, qué bien, lo que ha debido costar todo eso, y al final el resultado es, y de las poquitas cosas que la ley de igualdad, con un camino así lateral, se convierte en una sanción económica mínima, me parece que era, ¿no? Eso lo dejo por un lado. Y por otro lado, lo que pasó aquí en Cádiz, ¿no? O sea, con una ley aprobada que nos hace llorar de ilusión, que tengamos que tragarnos, de alguna manera, el que la Junta de Andalucía tenga un concierto con una clínica que hace lo que hizo, te da una impresión. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué no? En ese momento pues teníamos aquí a ver, ¿no? Gente que está ahí trabajando y que, es decir, tenemos que poner herramientas jurídicas que en teoría existen realmente al servicio, es decir, vamos a utilizarlas, porque da la impresión, lo que tú dices, tenemos ahí la ley, tenemos que estar muy contentos, pero luego ¿para qué nos sirve? Es decir, para cambiar la realidad de verdad. O sea, nos sirve para quien quiera cambiarla que no tenga problema jurídico, vale, todo es compatible con nuestro sistema jurídico, pero realmente para cambiar la realidad, ¿no? Pues te voy a poner un ejemplo que es muy significativo. Tenemos una ley, pero tú fíjate lo que es que salen las promociones de abogadas y abogados que ya son más chicas que chicos en la facultad. Desde que yo empecé en los años 70, ya estábamos casi la mitad de mujeres. Se lo recuerdo a mi alumnado porque parece que es de ahora. Yo digo, no, que yo ya llevo 30 años aquí, que nosotras ya éramos muchas. Y fueron muchas notarias y registradoras desde hace 30 y tantos años. Ellos les da la sensación, no, que es que acaban de aterrizar ahora. No han oído jamás hablar de discriminación indirecta ni directa ni de discriminación en las facultades de Derecho. Que yo tengo ahora un grupo de sexto de Políticas y Derecho, que digo además de sexto porque ya están en su último año y estudian además un año más que los de Derecho, que es gente que además tiene una sensibilidad política y social y por eso han hecho la doble licenciatura, salen licenciados en Derecho y Política. Y el otro día un alumno mío, que estaba absolutamente, porque claro, le estoy poniendo para que estudien feminismo, que estudien discriminación, derecho antidiscriminatorio, la sentencia, estaba primero yo dando la clase y es con una revista que no tenía nada que ver en primera fila, como diciendo, para que usted vea que es que a mí esto que habla no me interesa. En un momento determinado de mi intervención dice, es que ustedes con esto del feminismo lo que quieren es cargarse el principio absoluto de igualdad, con mucha ira. Fijaron, chico joven. Y de pronto me coge así, era muy significativo, primero por tanta violencia en la respuesta, por la negación de autoridad. Este es el programa que usted tiene que explicar. Y claro, me dice, positivismo y validez del derecho, teoría de la democracia, nada que tiene. Es que usted no está explicando lo que yo necesito para mi realización profesional. Fijaros, no quieren, están en sexto, van a salir dentro de poco. Y cuando todavía se lea, es la primera vez, me da la impresión entonces que han oído hablar de feminismo, porque se rebotan tanto que no es algo que hayan escuchado en otro lado. Yo les estoy explicando todo eso, curiosamente, para explicarle la validez de otra manera, que hay derecho válido
pero que necesitamos no solo derecho válido, es decir, creado por el órgano que tiene competencia para ello, sino que se aplique y se obedezca. Y si no se obedece, tenemos un problema que debemos de corregir y sobre todo que hay que identificar por qué existen esos problemas de ineficacia y de inaplicabilidad, que no tiene nada que ver con una ley mala, que es lo que se quiere decir. No se aplican porque son leyes tan malas. No, tiene que ver con lo que hemos hablado antes, con una sociedad patriarcal que neutraliza todas las conquistas sociales y te corrige porque no quiere oír hablar de eso. ¿Cómo no vamos a tener sentencias así si no han oído? Y todavía tenemos algunas sentencias de discriminación ya indirecta que yo ya veo que, bueno, que algunos tribunales superiores, por lo menos, saben que el derecho antidiscriminatorio existe, saben ya que tienen definiciones que no tienen que inventarse, que es discriminación indirecta. Es cierto que solo la ven y la aplican cuando las mujeres piden la baja para cuidados de los niños, porque lo que está en juego son los valores familiares. Es verdad que casi todas las sentencias están todas ahí, con ese fundamento detrás. Pero bueno, fijaros lo que es eso, tener leyes que los profesionales que tienen que aplicarlas en la administración, en los juzgados o en sus despachos, no les suenan las palabras, no saben qué es. Les suena chino, que son muy graves. Y cuando ahora teníamos que meter esos temas en los nuevos planes, pues, por ejemplo, nosotros estamos discutiendo primero porque hay la opción de una asignatura transversal y le decía, pues, jolín, que mejor que la igualdad de género, que te permite abordarla desde muchas áreas jurídicas y verla desde muchos planos. No es mejor el inglés técnico o estadística. Entonces, es que estamos ahí todavía. También desvelo una cosa, que la política va por un lado, pero que esa presencia política no tiene luego calado, porque el boicot es desde las cátedras y desde los programas de las cátedras y desde los grupos de expertos que explican derecho del trabajo y derecho constitucional y hablan de justicia y de democracia. Tenemos que terminar, ¿eh? Es que estoy esperando el autocar, ¿no? Sí, es que hay un problema. Sí, cuando hable de dolor, si no importa, terminamos porque los autobuses están esperando para ir a la cena fuera, la puerta de la entrada, a las 8:30. Y otra cosa, quien quiera dejarse aquí las carteras, los maletines, se los pueden dejar porque se va a quedar esto cerrado por la noche. A ver, tú has planteado un tema que me parece que se debería investigar. Los procesos de neutralización. Hay como un vacío. O sea, cuando, por ejemplo, te explicabas lo de Italia, yo decía, cierto, ponen a una ministra, es decir, cumplen con la forma y lo vacían de contenido. Pero esto pasa no solo con esto, pasa con muchas cosas. Claro. Primero. Y luego yo creo que lo que tú explicas que es exacto, esa especie de avance que se neutraliza por resistencias sociales no dichas, es un pozo de silencio. Y poder identificar los mecanismos de neutralización sería una investigación preciosa. Porque entonces los tendríamos detectados. Claro. Y ahora sabemos qué pasa y decimos, anda, mira, otra vez, ¿no? Pero se nos ha escapado. Pero yo no acabo de entender los mecanismos que se utilizan, a no ser que empiece a creer en el inconsciente colectivo, que también, que funciona, como funciona el inconsciente personal, ¿no? Pero ¿qué forma toma? ¿Por qué no lo identificamos? ¿Por qué no hacemos un listado? Y a ver, digo, eso, pero esto, claro, esto es una investigación socioeconómico, pero político. Pero eso se ve muy bien cuando vemos el significado y los usos de las palabras y de los términos. No la conceptualización, sino el uso del término, que es lo que ahora nos está pasando con la palabra género, por ejemplo, en el derecho. La conceptualizamos, pero luego llega el uso y la desmonta. Y la viceversa. Es los usos, seguir los usos. Bueno, vamos a dar por finalizada ya la tarde.